deporte pacense, 34 años en el candelero, más libre y más directo vas a verme, porque el deportista es lo primero. Vibramos con los goles del Badajoz y las canastas del BCB, con atletismo, rugby y voleibol, miles de eventos que te conté. Disfruta el deporte, es alegría y pasión. Quítale drama, grita y celébralo. Ve la televisión. Otra noche me cuelo en tu salón, a corazón abierto desde el plató. No hay nada más grande que nuestra afición. Otra noche me cuelo en tu salón, a corazón abierto desde el plató. No hay nada más grande que nuestra afición. A los luchadores os dejo mi voz, a los que soñáis con ser el mejor. Aquí comienza Vela Televisión. A los luchadores os dejo mi voz, a los que soñáis con ser el mejor. Aquí comienza Vela Televisión. Es Vela Televisión. Muy buenas noches y bienvenidos al Candelero de Vela Televisión. Hoy nos centramos en las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de Badajoz, que comenzarán el próximo 3 de octubre y cumplen ya 38 años. Es un placer saludar en el plató de Vela Televisión, en el gimnasio Altafit, al coordinador de las escuelas deportivas municipales de los últimos 33 años, un hombre que está haciendo una fenomenal labor en el deporte pacense desde hace más de 3 décadas, que comenzó en el 89, 35 años en la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz y los últimos 33 como coordinador. Y no viene a darnos solo datos, sino a contarnos historias curiosas de las escuelas que van a ser muy bien acogidas y muy divertidas. Luis Álvaro Mayoral, muy buenas noches. José Luis, un placer, buenas noches. Igualmente, ¿cómo estás, amigo? Muchos años, ¿eh? Muchos años, ya fíjate tú, terminé la carrera en el año 89 y según terminé, Manuel García Guisado me llamó y bueno, pues desde entonces estamos aquí, al inicio con unas labores u otras, pero luego ya me quedé con escuelas deportivas y encantado, porque creo que es verdad que lo has dicho, que estamos haciendo una labor. No por mí, porque yo al final soy un poco el que está con la gente y tal, pero sobre todo por el equipazo que hemos tenido durante estos 30 y tantos años, el equipazo de monitores, de coordinadores de zona, bueno, un equipazo que yo es que me encantaría tenerlos a todos de nuevo. Muchas personas, podríamos calcular entre 160 y 180.000 los niños y niñas que han pasado por las escuelas. A ver, es una media un poquito porque sobre todo al principio el tema estadístico no estaba muy controlado y tal, pero vamos, fácilmente el concejal ha dado esta mañana una cifra media de unos 170.000 niños. Pueden ser 165.000, pero vamos, que el número es lo de menos, es un poco para que se vea la dimensión del asunto y de lo que ha pasado por las escuelas. Fíjate, a mí me encanta encontrarme con padres ahora que me cuentan, yo estuve en las escuelas, esta mañana las hemos estado presentando y alguna de las periodistas decía, yo también estuve en las escuelas, y bueno, pues te encanta eso, ¿no? Te encanta. Es verdad, incluso comentábamos la anécdota de que yo me he encontrado con uno que ahora es abuelo, que estuvo en las escuelas. Ajá. Y que me comentaba el señor que bueno, estuvo muy joven, luego se casó muy joven, evidentemente, y su hijo estuvo en las escuelas y ahora venía a informarse sobre su nieto, para meter a su nieto en las escuelas deportivas. O sea, eso es un placer, no me digas. Desde luego. Y de esos 170.000 niños y niñas han tenido aproximadamente 1.000 monitores, ¿no? 1.000 monitores, exactamente. Quiero decir, también es una cuenta un poco aproximada y tal, pero yo echando cuentas de un poco lo que hemos tenido cada año, bueno, y hemos tenido gente maravillosa, gente, sobre todo los primeros años, que echaban horas las que hicieran falta. Bueno, quiero decir, todo el tema a finales de los 80, primeros de los 90, evidentemente no pudo ser igual que es ahora, ¿no? Hay un mayor control laboral y todo el tema. Entonces, para que te hagas una idea, pues los monitores
de alguna manera cogías y decías, oye, que necesito un monitor, ¿tienes algún amigo? Y te mandaban a un amigo enseguida, sin problema, y además seguramente excepcional, porque quien te lo mandaba respondía por él. Claro. Bueno, si pudiéramos seguir con ese sistema, yo lo seguiría, desde luego, pero no es posible, no es posible. Han cambiado mucho, ahora nos contarás. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, pues es muy importante el tema de sabes que en 2015 llegó la Ley de Regulación Profesional de las profesiones del deporte en Extremadura, y claro, tenemos que cumplir el hecho de que todos debemos tener nuestra titulación, debemos cumplir una serie de requisitos que establece, y eso no nos lo podemos saltar. También es verdad que te digo que la Fundación Municipal de Deporte, las escuelas deportivas concretamente, fuimos pioneros a la hora de cumplir el articulado que decía ya lo que es la Ley del Deporte de 1995. La Ley del Deporte de Extremadura de 1995 decía que todos los profesionales que estuvieran dentro pues ejerciendo labores en el deporte debían tener su titulación. ¿Qué ocurría? Que en aquel momento las titulaciones no estaban ordenadas, pero nosotros sí empezamos a decir, oye, una titulación tienes que tener. Claro. Entonces, pues fuimos pioneros en aquel asunto. Por tanto, creo que lo hicimos bien en el sentido de que pusimos a los niños de Badajoz en manos de muy buena gente, quiero decir, de lo mejor de lo que se disponía en ese momento. Luis, ¿cómo han sido estos 33 años en el cargo y 35 en la Fundación Municipal de Deportes? ¿Se han pasado rápido? Pues fíjate, ya te digo, yo empezaría con otros 35, pero pues mira, si quieres hablamos un poco o nos ponemos un poco en situación de cómo estaban aquellos años a finales de los años 80. Veníamos, he estado viendo algunos artículos y algunas cosas, y veníamos de un periodo en el que se acababa de aprobar la Constitución, a finales de los años 70, y bueno, pues había que hacer deporte. La FEMPEX, en aquel entonces, la Federación de Municipios y Provincias, se puso a funcionar, y incluso se determinaron y se reunieron con los primeros consejos nacionales de deporte. Estamos hablando del año 80 aproximadamente. De toda esa cuestión surgieron las primeras campañas de deporte. El Empieza Corriendo del Consejo Superior de Deporte, lo estuve mirando, dedicó el Consejo Superior de Deporte 140 millones de pesetas. Empieza corriendo, porque por entonces no se corría. No. Yo me preparaba precisamente en aquellos años para entrar en la carrera, y creo que te lo contaba el otro día, que a mí yo iba corriendo, me preparaba mucho en la avenida de Elvas, allí corriendo, y los coches pasaban a tu lado y te decían, vago, que eres un vago, ponte a correr. O sea, ponte a trabajar, perdón. Y claro, con eso, ese era el deporte lo que teníamos en Madre Badajoz, mía, ¿no? cómo eran los tiempos, ¿no? Sí, no, claro. A ver, veníamos de donde veníamos y era lo que era. Pero sí es verdad que claro, toda esa campaña, todo ese interés, todo ese nuevo mundo que se abrió después de la Constitución, pues evidentemente toda la población lo cogió con muchas ganas, claro, y todo eso llegó a Badajoz. En Badajoz, fíjate que casi al mismo tiempo que el Consejo Nacional del Deporte, en el año 80 y poco, se creó el Consejo Local, el primer Consejo Local del Deporte. Allí había estrellas como Lolo Unión, José Pulido, Manuel García Guisado, don Juan Camino, gente muy importante en el deporte en Badajoz. Entonces, ellos crearon las primeras bases, entre otras cosas, de la voluntad de, entre otras cosas, crear escuelas deportivas, de construcción de instalaciones. Sabes que pocos años después aparecieron primero la piscina de la Granadilla, ya en el año 92 el pabellón de deportes de la Granadilla, un poquito después los pabellones de Nuria Cabanilla, Juancho Pérez, etcétera. Entonces iba todo unido de la mano. Y claro, la gente como que se echó a las instalaciones y a todo lo que se les ofrecía. Y se nos montó una en las escuelas a finales de los 80, primeros de los 90, se nos montó una, pues fíjate, teníamos monitores con 50, 60 niños en un mismo grupo de trabajo, y ahí estaban,
y los atendían bien. O sea, no teníamos otra cosa, era la manera de Que funcionar. ahora los grupos son de cuánto máximo. Ahora mismo lo máximo que 20 tenemos algo, son de 20, 21, 22 claro, niños. claro, ¿entiendes? entonces eran 50, 60. Claro, y no había ningún problema, tiraban para adelante y tal. Y bueno, ahí tuvimos a gente, bueno, pues fíjate tú, por ejemplo, en fútbol tuvimos a Diego Román, a Paco Pulido, Vicente Medina. Qué grandes. Qué sé yo, en atletismo tuvimos a Fernando Donato, en tenis de mesa a José Luis Belmonte. Tú no sé si te acuerdas de un marroquí que venía de las Olimpiadas en atletismo, Ali Kasbane. Sí, que luego fue preparador físico del círculo. Pues Ali Kasbane fue monitor de las escuelas también. Uno grande, muy grande en judo, que era uno de los primeros deportes. En judo teníamos a Antonio Osorio, que una bestia educativa. Antonio Osorio, una bestia educativa. Te puedo hablar de Pepe Muñoz, que él solo, junto con otro compañero, manejaban cerca de 200 niños en piragüismo. O sea, una cantidad de gente impresionante. Carmelo Trigo en ajedrez. Bueno, una serie de personajes que diría yo, que habría que haberles hecho un monumento. Bueno, se me olvida uno, don Rafael Hernán-Sanz en karate, otro de los grandes. Seguramente se me olvidará alguno y de verdad que pido disculpas y perdón, pero me encantaría nombrarlos uno a uno. Porque pues va tu homenaje con esos nombres por de todos. De verdad, que todos se den por aludidos porque, claro sí. Bueno, yo me quedé con mucho cariño hacia ellos y la verdad es que fue importante. También en aquellos años iniciamos, si quieres ahora ya hablamos un poquito de eso, sí. Pero iniciamos un poco la andadura de los coordinadores de zona. Los dos primeros fueron Miguel Ángel Seller y Eugenio Mangas. Y ellos dieron el primer empujón a la labor de ir ordenando todo eso que teníamos, el primer empujón. Luego ya llegó José María Sánchez Guerra, llegó Antonio Sancho Ramos, llegó Pedro Martínez Gamero, que son los que actualmente tenemos, bueno, Lupe García, bueno, pasaron muchos bastantes, más, pero claro. Que fueron los que realmente de alguna manera estaban un poco por debajo de mí, pero sustentando toda la labor de los monitores y siendo importante su labor a la hora de estar con ellos y de estar con ellos todos los días para su funcionamiento. Luis, ¿cómo nacen las escuelas en 1986? ¿Cómo surge esa idea de crear las escuelas deportivas municipales? Bueno, lo hemos empezado a decir un poco a raíz de una orden nacional, de alguna manera. Y de ese boom que ya se estaba estableciendo. Entonces, en el momento en que la orden se dio y se lanzó el asunto, yo creo que los municipios respondieron, había un municipalismo brutal en aquella época. Todo lo que iba a los municipios lo asumían sin ningún tipo de problema, en todos los ámbitos de la vida, no solo el deportivo. Y entonces, bueno, pues ya te digo, llegó aquí sobre el año 86. Aparte de que anteriormente hubo algún germen, alguna cuestión, el germen importante lo dejó bien establecido Juan Infantes Estanislao, otro grande en este caso estuvo ahí un par de años. Muy grande, un gran judoka, un gran campeón, y un gran maestro, una persona un gran maravillosa. Y dejó ahí el germen bien puesto. Él fue el quien se puso en contacto con ayuntamientos, veía cómo funcionaban. Bueno, en aquel entonces nadie sabía nada y todos querían saber de todo, entonces pues entre todos los ayuntamientos se aconsejaban, ¿no? Y a él le tocó esa labor. Luego estuvo incluso Juan Gamino llevando en algún momento el asunto, el tema de escuelas deportivas. Y luego ya, bueno, pues nos tocó la parte fácil, a don Antonio Rodríguez Carmona y a mí, que recién saliditos de la carrera, nos pilló Manuel García Guisado en el año 89, y eso ya fue lo fácil, porque ya nos lo tenían casi todo hecho, o sea, lo duro fue lo suyo. La estructura ya estaba creada. Ya estaba creada, entonces nosotros, yo no me apunto ningún tanto, o sea, el tanto fue de estos precursores que eran verdaderos, bueno, no puedo hablar nada más que bien de ellos, ¿no? Vamos a ver imágenes, Luis Álvaro Mayoral, que nos has facilitado. Bueno, te escuchamos. Mira, con José Martín Santos y Manuel Rojas. Exactamente, la presentación de las escuelas del ahí estás a la del derecha. año 91, sí, ahí también estoy.
Esto ya es en la época de don Miguel Celdrán con José Luis Fernández Pirfano. Bueno, tenemos ahí motociclismo, vas a ver ahora una serie de fotografías con muchas actividades para que veas, o sea, en aquella ¿Los época... primeros desfiles? Esto fue en el año 92, 91, perdón, ahí veías a Curro, ese es José Luis Belmonte. Y este, mira, José Carlos Pedrero, sí, Pedrero. Con los niños, y una característica fundamental, fíjate, hípica y todo teníamos hasta 27 actividades, llegamos a tener. 27. Y bueno, en el año 97, en el año 96-97, se nos llegaron a juntar aquí muchos, bueno, en la clausura se nos llegaron a juntar, me parece que fueron casi 4.000 niños. O sea, eso es una bestialidad, la gente, los compañeros de judo. Ahí estaba Erasmo Remigio también, un grande que Erasmo. tristemente fallecido. Sí. Mira cómo estaba el pabellón en la clausura del año 92 con la inauguración del pabellón. O sea, más todavía que ahora. Sí, no, el pabellón estaba lleno de niños hasta arriba, o sea, estamos hablando de fácil cerca de 4.000 niños allí metidos. O sea, esa fue brutal, esa época fue de muchos niños, mucha actividad, y ya te digo, de tener que poner en orden el asunto, porque es que si no, aquello se nos desmandaba y se nos iba de las manos, ¿no? Y bueno, pues en eso estuvimos cuando a final del año 94, bueno, pues hablando con Juan José Martín Santos y con Manuel García Guisado, yo les dije, mira, esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar, no podemos tener este volumen, esto ya se está convirtiendo en un problema, ¿no? Y entonces les presenté un proyecto en el que hubo una serie de cambios, una serie de cuestiones, bueno, cuestiones técnicas de gestión, y ese mismo proyecto en el año 94 ganó 2 premios, el Premio Nacional de Calidad Deportiva. Ajá. Nos lo dieron en Madrid, en el Palacio de la Comunidad, me tocó a mí presentar el proyecto, y ese mismo año el primer premio Extremadura Deportes nos lo dieron también a la ciudad de Badajoz en su modalidad de deporte de base, de deporte en edad escolar. Esto que lo inició Juan José Martín Santos, para que veas que no es cuestión de ideologías políticas, lo retomó José Miguel Sánchez Hueso. Sabes que ese fue el año en el que el Partido Socialista dejó de gobernar y entró el Partido Popular, y lo potenció y lo llevó hasta unos extremos grandes. Entonces yo también tengo un especial cariño tanto a Juan José Martín Santos como a José Miguel Sánchez Hueso, porque para mí fueron los dos, uno porque lo creó, el otro porque lo potenció y fue el que de alguna manera lo llevó a efecto. Yo creo que tal y como son las escuelas hoy día se lo debemos a ellos. Y con 2 alcaldes principales como símbolo de las escuelas, Manolo Rojas, que lo inició, y Miguel Celdrán, que luego lo continuó. Por supuesto. Bueno, Manuel Rojas fue el que de alguna manera venía de todo esas ganas de la ciudadanía de los años 80 de hacer deporte, de hacer actividad, y Miguel Celdrán pues fue el que tomó el relevo, y creo que fue muy acertado en el sentido de cómo se tomó el tema y cómo se transmitió el asunto, y fue estupendo. Fueron unos años y estamos hablando de los inicios, lo cual no quiere decir que los posteriores no lo hayan hecho bien, sino estamos centrándonos un poquito en los inicios. Exacto. ¿Y cómo se remodela, cómo cambian las escuelas a partir de ese momento, de mediados de los 90, ¿no? Exactamente. Bueno, pues mira, entre otras cosas, antes del 94 teníamos la figura del coordinador de deporte. Ajá. ¿Qué ocurría? Que el coordinador de deporte de alguna manera solamente atendía su pequeño... Nos dimos cuenta de que atendía su pequeño vínculo, tenía un pequeño vínculo con sus monitores. Entonces, como que no había una conexión con todas las escuelas en general. Entonces, de alguna manera, quitamos el coordinador de deporte y metimos el coordinador de zona. Ahora es una persona que va a ir a ver a muchos monitores que están distribuidos en un mismo barrio, en una misma zona. Ahí es donde entraron Miguel Ángel Seller y Eugenio Manga. Y claro, la labor fue espectacular. Ahí se vio, claro, a partir eso unido a que redujimos los grupos de trabajo, de alguna manera se potenciaba el hecho de favorecer que todo aquel que consiguiera más grupos de trabajo, que consiguiera, bueno, pues ganaba un poquito más.
y, bueno, otra serie de cuestiones técnicas de gestión que nos llevaron a que al final todo se pudiera ordenar. Nos costó mucho, había una falta de compromiso, llegó a haber un poquito de falta de compromiso por parte de monitores, en el sentido de que ya hay tanto niño, tanta actividad, ya un poco nos veníamos abajo. Es normal, que es normal, entonces simplemente nos dimos cuenta. Y bueno, a partir de ahí, pues el tema se rehizo, y luego, bueno, hubo cambios posteriores, como por ejemplo ya la entrada, en aquel momento era todo público. Ajá. A partir de ahí empezaron a entrar, por ejemplo, los clubes. Te estoy hablando del año 2004 ya. Los últimos 20 años, las vinculaciones con los clubes para que ellos gestionaran su deporte. Exactamente, se han potenciado muchísimo, y bueno, sobre todo lo que es el control de los grupos de trabajo, y de eso ha sido importantísimo, y eso nos ha obsesionado siempre para que no hubiera ningún tipo de problemas y todo estuviera. Luego ya, claro, llegó un poco más la burocratización laboral, la burocratización en otros sentidos, y bueno, hay que asumirlo. Los tiempos evidentemente nos llevan a esto, y encantados, no ha habido ningún problema. Seguimos en un instante con Luis Álvaro Mayoral, hablando de las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de Badajoz. Año 2024, Luis Álvaro Mayoral, ¿cómo estamos ahora mismo en las escuelas deportivas municipales que están a punto de arrancar 3 de octubre? ¿No? Este año las acaba de presentar el concejal esta mañana. Lo cierto es que, bueno, nos han surgido una serie de problemas, ya los ha comentado el Juan Parejo esta mañana, y creo que lo ha explicado de una manera estupenda. Nos enfrentamos a los problemas, a problemas de carácter laboral, en el sentido de que, bueno, pues que ahora mismo tenemos algunas monitoras que, por ejemplo, pues están de baja por maternidad, otra monitora que pide una excedencia y no lo comunica a última hora. Una de las federaciones que nos lleva, en este caso boxeo, pues no puede iniciar porque no encuentra un titulado realmente que asegure la buena formación o la titulación necesaria que nos requiere la Ley de Regulación Profesional. Y bueno, en definitiva, bien, tenemos estos problemas, pero salimos y salimos, claro, hay que valorar con lo que salimos, no lo poquito que dejamos atrás, sino con todo lo que salimos y todo lo que hacemos. Y en este sentido, bueno, estamos trabajando todavía en el caso de baile moderno, y estamos trabajando con patinaje y ajedrez en unos monitores que nos han faltado ahí a última hora, pero el resto de las actividades salen, y bueno, pues las lanzamos ya para el 3 de octubre. En este sentido, bueno, pues para que veas, hemos tenido que descender a última hora un poquito el número de inscripciones de los niños que podemos admitir, pero bueno, estamos en casi 5.000 niños, en 4.800 aproximadamente, con lo cual, bueno, es una cantidad que entendemos que, y luego poco a poco nosotros no nos vamos a abandonar, porque Juan Parejo es muy machacón, y es alguien que le gusta mucho el deporte, que trabaja muy bien con los clubes, y él no se va a rendir a la hora de poder conseguir que recuperemos todo y que estemos todos, que todos los niños, bueno, todos los niños van a estar atendidos, porque al final, bueno, siempre hay un pequeño porcentaje que no se ocupa. Pues este año estaremos un poco con el porcentaje un poco más ocupado, pero vamos, que lo vamos a atender todo casi con toda seguridad. Sí. Y un hombre con tu experiencia y tu sabiduría de tantos años, Luis Álvaro Mayoral, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cómo serán las escuelas de dentro de 20 años, por ejemplo?
Uf, mira, yo creo que no es tanto que las escuelas existan como que la población haga deporte, haga actividad física. Esta mañana también se ha comentado, mira, en el inicio de las escuelas llegamos a tener 8 o 10.000 niños en las escuelas deportivas municipales y había 15 clubes, 10, 15 clubes en todo Badajoz. Ahora hay, decía Juan Parejo esta mañana, que hay más de 100 clubes en la ciudad. ¿Qué ha ocurrido? Las escuelas tienen menos niños. ¿Pero por qué? Porque ese gran trabajo que las escuelas hicieron al principio y que consiguieron con ese trabajo que muchos clubes se formaran y estuvieran interesados en formar a los niños de la ciudad, pues ahora los han recogido. Entonces, bueno, tenemos 5.000 niños, muy bien, bienvenido sea, pero ¿cómo está la ciudad? Hay gimnasios abiertos, hay clubes muchísimos más que los que había antes, y las escuelas siguen funcionando muy bien. Por tanto, yo creo que no es tanto quien haga deporte como que quien lo necesite y lo tenga. Y en ese sentido yo creo que las escuelas van a seguir funcionando y van a seguir funcionando muy bien. Yo ya voy mirando la jubilación, pero quiero decir, quien esté ahí va a seguir funcionando muy bien y va a seguir atendiendo. Sí, yo creo que el ayuntamiento va a seguir atendiendo las escuelas deportivas. Don Miguel Celdrán lo decía, las escuelas son las joyas de la corona, y ahora están, no me acuerdo cómo lo dicen, pero bueno, es un lema similar. Entonces, yo creo que van a seguir estando, y estarán para quien no tenga posibilidades pues, de estar en un club, o para quien no quiera estar en un club. Recordemos que el itinerario deportivo de un niño puede ser: yo estoy en las escuelas, paso a un club y soy campeón de España, o del mundo, o olímpico, como nos ha pasado, bueno, el campeón, me voy a unas olimpiadas como David García Zurita, por ejemplo, o yo soy un niño al que le gusta el deporte, divertirme. De eso es que no nos damos cuenta de que son la mayoría. La mayoría de los niños hoy día lo que necesitan, lo que quieren es divertirse, es educarse, es pasarlo bien, estar con los amigos, Y entonces, eso hay que atenderlo, y ahí es donde el ayuntamiento tiene que estar cerca y tiene que estar presente. Hay que educar a los niños en muchos sentidos, y el deporte es un medio educativo brutal, hay que aprovecharlo. Yo creo que las escuelas tienen para largo y bueno, atendiendo en uno u otro sentido, pero van a seguir ahí seguro. Y el caballo de batalla principal de siempre, Luis Álvaro, el tema de instalaciones, que pudierais tener más para acoger más niños, más actividades. Bueno, nosotros, fíjate, casi todas nuestras actividades se desarrollan en los centros escolares, con lo cual eso es una ventaja grandísima. Los padres nos lo agradecen, no tener que estar trasladando a los niños y tal, con lo cual las instalaciones deportivas para escuelas deportivas las tenemos, pero sí es verdad que existe. Yo sé que Juan Parejo y el ayuntamiento están haciendo un esfuerzo grandísimo por remodelar y por intentar construir nuevas instalaciones. Ahí está el nuevo skatepark que se ha hecho, el campo de fútbol en Suerte Saavedra, quiero decir, se están construyendo, se están reparando el pabellón de Antonio Domínguez, entonces se está haciendo un esfuerzo grandísimo por parte del ayuntamiento. Ahí van también las escuelas, pero para nosotros, para las escuelas, no son espacios fundamentales. Los clubes sí son sus espacios fundamentales, y ahí están. ¿Qué ocurre? Volvemos a decir, es que son más de 100 clubes. De los 100 clubes, a lo mejor tenemos a 30, 40 o 50 metidos en instalaciones. Y muchos del mismo deporte también. Exactamente, ese es otro problema. Yo no sé por qué, en vez de crear grandes clubes, nos ocurre al revés, nos escindimos. Y a mí me gustaría que los clubes se reunieran, que me hicieran un poquito de comprensión de la situación, y que entre todos pudieran formar grandes clubes, ¿no? Bueno, clubes que funcionan muy bien, que todos dan un buen servicio, pero al fin y al cabo, clubes de eso, locales y de la ciudad, prácticamente. Y la última, Luis, complicada. Dime momentos muy especiales de estos 33 años que tengas ahí guardados en el corazón ya para siempre. Pues mira, te voy a decir uno que me emociono. Pues esos son los que me gustan, sí, Luis. Hubo un momento muy especial, como sabes, en 1997 secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Un mes antes de que le asesinaran, las escuelas deportivas en su clausura, a primeros de junio, realizaron el lazo azul. Te acuérdate que el símbolo de aquella cuestión fue un lazo azul,
y los niños de las escuelas hicieron el lazo azul más grande que se realizó en toda España. Fuimos cabecera de noticias en televisión española y todo el tema, y se hizo con el corazón, y aquel momento fue duro. Fíjate, me emociono, disculpa, pero... No, es que fue, desde luego, lo recuerdo y fue un momento durísimo, sí, durísimo, sí. sin duda. Y bueno, pues al final no salieron las cosas bien, pero bueno, Badajoz, sus niños estuvieron con lo que tenían que estar, y yo creo que aquel fue precisamente un momento muy educativo, tanto para los niños de Badajoz como para la ciudadanía, porque entendieron lo que era la solidaridad y lo que era el estar con lo que se tenía que estar, que era con la democracia, con la gente de bien, ¿no? Sí. Todos recordamos aquel momento con muchísima tristeza, con mucha angustia, sí. y fue sin duda muy duro, y nuestro recuerdo siempre a Miguel Ángel Blanco. Exacto. Luis Álvaro Mayoral, un auténtico placer tenerte con nosotros en Vela Televisión. Ya te veremos más veces, seguro que nos cuentes más cosas. Pues sí. Muchísimas gracias, enhorabuena por toda la labor realizada, y a seguir ahí en la lucha una temporada más. Muchas gracias. Por el bien del deporte pacense. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. José Luis, por apoyarnos. Gracias. Y de este modo llegamos al final del programa. Volvemos el próximo lunes en Vela Televisión. Darles las gracias porque el programa de anoche sobre el deporte base, que contó, como saben, con jugadores del Don Bosco, del Club Deportivo Badajoz, del Santa Isabel, de la Asociación Deportiva Hispanolusa y del San Roque, ha batido el récord de esta temporada de visualizaciones. No sé hasta ahora, pero estaba por 700 aproximadamente, con lo cual es una cifra muy interesante. Ya hemos superado las 500 suscripciones. Aprovechamos para recordarles siempre el teléfono con el que pueden contactar, ya que, como les decíamos ayer, nuestros medios son muy limitados, y pueden llamarnos al 667 20 48 13. Les ofreceremos varias opciones asequibles a todos los bolsillos para que puedan colaborar con nosotros y patrocinar alguna de las secciones, o un faldón, o un anuncio, o puedan colaborar de alguna manera con nosotros para seguir velando por el deporte pacense, como es nuestro lema. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí, nos dais cada día más fuerzas, así que nada, preparar ya el programa del lunes que viene, del martes y del jueves ya, con más escuelas. Cada semana estaremos con las escuelas, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz. Hasta el lunes, feliz fin de semana, y que ganen todos los equipos pacenses. Va a salir el sol.